A ver. Vale. Vale, perfecto. Si alguien no ve bien o no me escucha, que lo diga, ¿vale? Espero que veáis bien mi pantalla. Entonces, la sesión que vamos a hacer hoy es sobre experiencias espirituales. Y sobre todo, un poco me gustaría hablar sobre qué son las experiencias espirituales, ¿no? Y como psiquiatra, cuál es la relevancia clínica de tenerlas en cuenta dentro del uso terapéutico de psicodélicos y del tratamiento de los trastornos mentales. Entonces, esto es un poquito de lo que voy a hablar. Voy a intentar ser breve porque creo que es un tema, es como un hot topic que da para mucha discusión y mucho debate y me gustaría que hubiera, pues eso, muchas preguntas, debate y un poquito de chicha, ¿vale? Vamos primero a definir qué es una experiencia espiritual, eh, hablar un poquito de cómo hemos llegado al punto en el que estamos, ¿no? A nivel histórico, cómo podemos describirlas fenomenológicamente y luego me centraré un poquito en las experiencias como más relevantes a nivel psiquiátrico y sobre todo en el tema del uso terapéutico de psicodélicos, que son las experiencias místicas, ¿vale? Ahí, vale. Entonces, cuando hablamos de una experiencia espiritual, es un concepto un poco complejo que además está muy cargado culturalmente. Y por eso es muy importante, en mi opinión, siempre, ¿no? En investigación, pero en este caso en concreto, tener una definición operativa que podamos utilizar a la hora de describirlas o de investigarlas. Entonces, cuando yo hable de experiencia espiritual o cuando se habla de experiencia espiritual en la literatura, sobre todo actual, se habla simplemente de un estado alterado de conciencia que implica que una conexión o la percepción de que hay un orden invisible de algún tipo, un orden trascendental al que no podemos acceder normalmente y que en ese estado alterado accedemos. Entonces, ya hablaremos un poco en la perspectiva histórica de cómo se han considerado estas experiencias y lo que han significado, pero es importante recalcar que son experimentadas por el 30% de la población occidental. Eh, Estas cifras son de encuestas estadounidenses. Hay una encuesta que hace Gallup cada ciertos años en las que pregunta por esto con un tamaño muestral muy grande y siempre son tamaños muestrales. Luego hay otras también encuestas más pequeñas y demás y siempre los tamaños son entre 30 y 50. Pero si nos vamos, por ejemplo, a ciertas culturas no occidentales, digamos, ¿no? Que tampoco hay que como asimilarlas todas, pero ciertas culturas, por ejemplo, en África, o en Latinoamérica, estos valores a veces se disparan hasta el 100%. En la mayoría de los casos no tienen relación con trastornos mentales, no requieren tratamiento y son percibidas por la persona que las experimenta como positivas. Y en el 70% de los casos aparecen espontáneamente y sin desencadenantes claros. Sí que cuando a la persona se le pregunta por algún desencadenante, pues sí que puede hablar a veces como de cambios vitales, cambios personales, ciertas circunstancias, pero no un evento, ¿no? Concreto. Y es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de experiencia espiritual no decimos lo mismo que cuando hablamos de experiencia mística. La experiencia mística es un tipo de experiencia espiritual y tampoco es lo mismo que una experiencia religiosa, que tiene un componente ontológico del que hablaremos después, ¿no? O una asunción de cuáles son las características de este orden. Nosotros cuando hablamos de experiencia espiritual vamos a hablar de esta experiencia en sí, no de lo que puede implicar para la persona o para la persona que lo estudia. Entonces, antes del siglo XX, estas experiencias, pues, como cualquier persona que viva en nuestra cultura, ¿no? Que tenga un poquito de conocimiento sobre pues, los entornos religiosos de los que venimos, sabe, estaban muy presentes y eran, de hecho, el centro casi de muchas religiones y de muchas tradiciones espirituales. Se reportan por muchas sectas místicas y por secta. La secta tiene un contenido peyorativo, pero en algunos contextos, pero simplemente habla pues de ciertos corrientes dentro de algunas religiones con una serie de paradigmas.
Y las sectas místicas, las corrientes místicas, estaban muy centradas en estas experiencias espirituales como forma de acceder a Dios, ¿no? O a lo que se consideraba como la realidad última según las distintas religiones. Por ejemplo, pues en el cristianismo tenemos el gnosticismo, que habla eso de que la salvación se basa en tener estas experiencias porque consiste en un conocimiento directo y no racional de Dios. El misticismo, ¿no? Aquí tenemos a Santa Teresa, describe estas experiencias como un contacto íntimo con lo divino. El sufismo en el Islam, la Cábala en el judaísmo, hablan también de experiencias muy similares a lo que llamamos ahora experiencias espirituales y tenían sus métodos para alcanzarlas. El budismo, a través de la meditación no dual, también habla de estas experiencias. Y en el hinduismo se habla de experiencias tántricas y del samadhi, ¿no? Que es esta ruptura del ego y conexión con el todo, que se alcanza en algunos casos a través del yoga. Y como os comento, estas experiencias pues, han sido conocidas y... Uy, perdone, espera. Son experiencias que han sido conocidas e incluso han sido el centro de muchísimas culturas y hay distintas culturas y distintas religiones que han desarrollado métodos para acceder a estas experiencias, ¿no? Aquí en esta diapositiva pues os coloco a los derviches que utilizan el giro y es un concepto un poquito complejo, ¿no? Y también metafórico para acceder, ¿no? A esta conexión con lo divino, o también el símbolo de Yap Yum, ¿no? Que habla de cómo utilizar pues, las experiencias sexuales para acceder a estos estados o a estas experiencias espirituales. Esto es hasta el siglo XX, ¿no? Donde sobre todo hay un concepto más bien religioso o metafísico de lo que son las experiencias espirituales y como os mencionaba, bueno, creo que se me olvidó mencionarlo, pero como os decía antes, se consideraban inducidas por un agente externo, por lo cual cuando uno tenía una experiencia religiosa, porque antes se llamaban experiencias religiosas, una experiencia espiritual, eh, pues se asumía inmediatamente que había un agente externo, probablemente divino, que las había inducido y se consideraban la prueba de una realidad ontológica profunda. Sin embargo, William James, que es bueno, uno de los padres de la psicología moderna, uno de los primeros psiquiatras, es una historia muy interesante, él era médico, fisiólogo, experimentó muchos periodos de depresión, y probablemente inspirado por la fenomenología alemana, que habla de la necesidad de poner entre paréntesis, ¿no? La epogé que hablaba Husserl, poner entre paréntesis la interpretación que hacemos de las experiencias o de nuestras percepciones, decidió hacer una descripción fenomenológica de estas experiencias, es decir, no asumir ningún tipo de realidad o de asunción sobre estas experiencias y únicamente describirlas. Esto es muy interesante porque en realidad el principal problema por el cual estas experiencias habían sido descartadas por la ciencia incipiente era porque se consideraban parte de formas de conocimiento no empíricas. Y él lo que hace es darle mucha importancia pues, a que estas experiencias al final, como he mencionado, para la persona que las experimenta son muy reales. Las experimenta un 30% de la población, es un porcentaje enorme. Y tienen repercusiones muy importantes en las vidas de las personas que lo experimentan. Entonces, él lo que hace en este libro de Varieties of Religious Experience, que en realidad es un compendio de una serie de conferencias que dio en una universidad, es recoger testimonios muy variados de muchas personas que han tenido estas experiencias y tratar de encontrar factores comunes, desencadenantes, elementos descriptivos de la experiencia y repercusiones. Por eso es importante, él habla, esta cita me gusta mucho, ¿no? De abandonar pues este concepto de que se tenía antes de las experiencias espirituales como una experiencia que implicaba, ¿no? un concepto metafísico y una deducción, y por el contrario, utilizar la inducción, ¿no? Recoger datos concretos y acumularlos para intentar encontrar factores comunes. Y él habla de experiencias religiosas, ya
ahora se ha cambiado el término experiencia espiritual, sobre todo porque es el término que prefiere utilizar la mayoría de la gente que lo experimenta, porque la religión pues tiene este componente más basado en este orden metafísico, ¿no? Y hay personas ateas, por ejemplo, muchas que tienen experiencias espirituales. Es importante tener en cuenta que estas experiencias no implican creencias. Como digo, hay personas que han tenido estas experiencias y no creen en ningún orden no visto, han seguido sin creerlo después y no implica, ¿no?, una cosa a la otra. Como aquí os pongo también un poquito la definición de religión que él da, que es la creencia, porque la definición de religión también es muy tricky, ¿no? Y según a quien preguntemos, pero sobre todo él habla de. Él luego también habla de ciertas definiciones de religión en las que no entraremos, ¿no? Que tienen que ver unos rituales, unos textos, pero sobre todo hablaríamos de la creencia en un orden no visto y en que tenemos que ajustarnos a este orden para poder encontrar la armonía y el bienestar. Eso fue el primero que hizo este análisis, que fue muy importante, pero por desgracia, a medida que avanzaba el siglo XX, las siguientes corrientes de la psiquiatría y de la psicología empañaron un poco este esfuerzo que él había hecho. Sobre todo Freud hace una crítica muy importante a las experiencias espirituales. Dice que el único, dentro de su paradigma, ¿no?, teórico, el único momento en el que considera que pueden estar justificadas es en un estado de enamoramiento muy intenso, pero que aún así también las considera patológicas, considera que son contrarias a la salud mental y, bueno, intenta meterlas dentro de este paradigma, ¿no?, de la necesidad de consuelo, de consuelo parental. Él, sin embargo, a pesar de ello, acuñó uno de los términos que más se usan para describirlas, que es este oceanic boundlessness, ¿no?, esta sensación de estar sin límites en un océano, pero habla, ¿no?, de que tiene que ver más con la necesidad de consuelo parental y de afecto. Y esta precisamente es una de las principales fuentes de conflicto con Jung, que sin embargo las pone en el centro de su paradigma y de su marco teórico, diciendo que, pero haciendo esta asunción que James rechazaba, ¿no?, que apuntan a una realidad ontológica concreta y que forman una parte central del proceso de individuación, que era el proceso pues, que él defendía que tenía que llevar o asumir todo individuo, ¿no?, para conseguir la realización. Luego las siguientes corrientes que llegaron, el conductismo utilizaba este paradigma de caja negra, entonces directamente las ignora y no intenta hacer ningún intento de descripción. Y quienes sí que luego recogen un poco el testigo y tratan de hacer una descripción más fina o con más matices y no las ponen tan en el centro como Jung, son las corrientes humanistas y transpersonales. Otro de los términos más utilizados lo acuña Maslow dentro de su pirámide de necesidades y las llama experiencias cumbre o peak experiences, y las llama así porque él considera que solo se pueden tener cuando el resto de necesidades están cubiertas, lo cual probablemente no sea cierto porque a veces aparecen precisamente en situaciones de mucho estrés y ansiedad, pero sí que la explicación que él da de su posible utilidad clínica o sus posibles sentidos sí que son más convincentes con la evidencia que tenemos ahora. Él habla de que son como experiencias opuestas a experiencias traumáticas en las que se acepta el mundo tal cual es y que por lo tanto pueden ser muy sanadoras. Y es algo que se está viendo también cuando estas experiencias aparecen en el contexto del uso de psicodélicos. En el momento actual, yo me voy a basar mucho en este libro que ha escrito David Jaden y Andrew Newberg, que recomiendo mucho a quien quiera profundizar, y que es una actualización del libro que escribió William James hace más de 100 años. David Jaden es investigador en la Universidad Johns Hopkins y investiga en la descripción psicométrica y fenomenológica de las experiencias inducidas por psicodélicos, y Andrew Newberg es muy famoso por estudiar los estados que ocurren sobre todo con estados meditativos profundos. Se hizo muy famoso, por ejemplo, cuando hizo este G al hombre más feliz del mundo, ha hecho muchas resonancias a lamas, he intentado explicar un poco cuáles son los efectos de la meditación a nivel neurobiológico. Entonces, ellos hablan que después de todos estos cambios de paradigma, lo que tenemos ahora que no teníamos antes y que nos puede ayudar a rescatar un poco el espíritu de William James son sobre todo herramientas nuevas para describirlos. Y ellos consideran que desde una perspectiva científica, de hecho, lo más sensato es precisamente esto. Primero, describir y entender muy bien
cómo aparecen, lo que significan y cómo son, antes de podernos lanzar a la piscina de asumir sus connotaciones o implicaciones metafísicas o ontológicas. Entonces, ellos, sobre todo David Jaden, han hecho muchos estudios psicométricos sobre las distintas cualidades o dimensiones de las experiencias espirituales y también cuáles son los estados neurobiológicos que se asocian con ellas. Pero adoptan eso, una actitud, no sé si llamarla equidistante, en el sentido de que tampoco consideran que por adoptar una visión científica de experiencias espirituales disminuya su significado. Es como decir que como el estado de enamoramiento es fisiológico, porque obviamente pues hay una serie de neurotransmisores implicados como la oxitocina, pues ya no es válido que nos enamoremos de alguien. Eso obviamente es absurdo y con las experiencias espirituales ocurre lo mismo. Entender cómo ocurren y cómo se generan y las propiedades que tienen no significa correlacionarlas directamente únicamente con cambios biológicos o disminuir la importancia que tienen para el sujeto. Y también es muy importante, dado que parece, y luego hablaremos de ello, que tienen una importancia clínica importante, entender cómo pueden aparecer, cuáles son las propiedades que más beneficiosas parecen ser y cómo podríamos replicar esto, que es lo que se está haciendo con ciertas circunstancias que parece que de manera fiable replican la aparición de experiencias espirituales, como son la meditación y los psicodélicos. Entonces, ellos, sobre todo David Jaden, con una encuesta con un tamaño muestral bastante alto y basándose en estudios previos, en encuestas previas y en estudios también religiosos, subsume todas las experiencias espirituales que se han descrito hasta ahora en estos subtipos que veis ahora, en función de lo que la persona experimenta y basándose pues, en todos estos reportes antiguos y modernos. Por un lado está la experiencia luminosa, que es como la sensación de estar rodeado por la presencia de Dios, por la presencia de algo. Por otro lado está la experiencia revelatoria, voces y visiones que parecen venir más allá de nuestro self. Como hemos mencionado, aunque en la mayoría de los casos, 90% así no se relacionan con trastornos mentales, obviamente pues podéis ver que algunos de estas experiencias también tienen que ver con trastornos mentales graves. Las experiencias de sincronicidad, es decir, dar un significado especial a eventos que parecen coincidencias, que eventos aparentemente anodinos de pronto tengan un significado o una relevancia especial. De esto hablaba mucho Jung. Las experiencias místicas, esto es lo que os comentaba antes, que las experiencias místicas no es lo mismo que las experiencias espirituales, porque hay todas estas experiencias espirituales que, os recuerdo, son contactar con un orden más profundo de las cosas o con un orden más trascendente, y dentro de estas están las experiencias místicas, que hablan de este sentido profundo de unidad y conexión con el todo, con el mundo. Luego es muy interesante el concepto de experiencias estéticas, del que también hablaban pues, filósofos como Schopenhauer, ¿no? Que hablaban de que la única escapatoria al sufrimiento del mundo consiste en refugiarse en estas experiencias estéticas, y que consiste en personas que reportan en contexto de una intensa admiración y fascinación por lo que están contemplando, esta sensación que no sé muy bien cómo traducir al castellano, de ¿no? de conexión y de sensación de formar parte de algo mucho más grande. Se reporta sobre todo en entornos naturales, más que, pues, por ejemplo, en un museo, ¿no? Aunque también podría ocurrir, o en un paradigma arquitectónico. Luego, por último, es muy interesante que hay un porcentaje muy alto de las personas que habla de experiencias paranormales, que es la percepción de una entidad no física que está junto a nosotros. Por ejemplo, hay un porcentaje muy alto de personas que han perdido a un ser querido, que hablan de que, sobre todo en el año siguiente de esta pérdida, sobre todo si es un ser muy cercano, pues perciben su presencia. Incluso hay personas que hablan con esta presencia y esto sienten que alivia mucho su duelo. Y bueno, Jaden cuenta un poco esto, ¿no? Que ellos no buscaban analizar la presencia de experiencias paranormales, pero cuando hicieron estas encuestas aparecieron con mucha frecuencia. Hay un estudio hecho hace unos años que se dedicó un poco como a ver un poco qué pasaba con las personas que tenían estas experiencias paranormales, ¿no? Claro, lo que más
nos entra un poquito dentro de la cabeza es esto, ¿no? De notar la presencia de un ser querido, pero claro, también hay gente que ve ovnis, ¿no? Todo este tema de ver a el, eh, pues Bigfoot, ¿no? El monstruo del lago Ness, que obviamente tienen una proyección cultural muy importante en función de quién las percibe. Y vio que la mayoría de estas personas eran totalmente funcionales y no tenían ningún tipo de trastorno mental. Aunque un porcentaje muy bajito, pero muy relevante, pues, tiene estos síntomas al contexto de un trastorno mental severo. Entonces, las experiencias místicas son las que más nos interesan a priori dentro del programa de terapia con psicodélicos porque tienen mucha relación con la joya clínica, ahora profundizaremos un poco en ello, y son experiencias en las que hay, como decía, lo fundamental, esta sensación de unidad y de conexión, una sensación de que el concepto constante que tenemos de ser un ente separado del mundo desaparece o se disuelve. Y, perdón, y William James inicialmente y después pues otras personas que investigaron estas experiencias místicas hablaba de dos tipos de experiencias. Por un lado estarían las experiencias místicas extrovertidas, en las que se siente un poco como que todas las cosas son lo mismo, de manera profunda, pese a su diversidad, pero se mantiene esta sensación de nosotros ser nosotros. Y las experiencias místicas introvertidas ya son las experiencias místicas full, que hablan de... las experiencias místicas ya full, que son las experiencias místicas en las que hay una disolución total del ego, de la sensación que tenemos de nosotros ser nosotros diferenciados de los demás, y estas experiencias carecen de un contenido. Hay una sensación como de estar inmerso en un vacío total. Luego, aparte de estas cualidades como fundamentales, las personas perciben las experiencias místicas como sagradas, como que tienen una importancia mucho más importante, ¿no? que otras cosas, y que son dignas de mucho respeto. Cualidad noética, ¿no? Este concepto de noesis que cuñó Heidegger, que habla como de la realidad que subyace. De nuevo entramos en contacto con esta definición, ¿no? de entrar en contacto con un orden trascendental, que son más reales, que hemos accedido a una realidad que es más real que la que experimentamos habitualmente. Las experiencias místicas tienen un afecto positivo, son percibidas como positivas, ¿vale? Hay experiencias que son difíciles y que son percibidas por la persona como desagradable. En este caso no hablaríamos de experiencias místicas. Son inefables, es decir, indescriptibles muchas veces con las palabras cuando la persona regresa de ellas. Paradójicas, hay la sensación de poder reconciliar dos conceptos opuestos o dos cosas que con nuestra razón lógica no podemos comprender habitualmente, y se trasciende la percepción del tiempo y del espacio. Entonces, en relación con las experiencias místicas y los psicodélicos, se vio ya en los inicios de la primera revolución psicodélica, ¿no? En los años 50 y 60, que los psicodélicos causaban experiencias místicas de manera muy frecuente. Entonces, uno de los experimentos más famosos es el que realizó Punky, el famoso Good Friday Experiment, en el cual pues dio psicodélicos a personas pues que eran religiosas en una iglesia, y a otros les dio placebo, y evaluó si las personas que recibían psilocibina tenían experiencias místicas con mayor frecuencia que las personas que recibían placebo. Creo que sí, estas recibían placebo. Entonces, él vio que un 30-40% de las personas que tomaban psilocibina tenían experiencias místicas. Es importante destacar que era un experimento con una calidad metodológica muy baja, porque también tomaron psilocibina los investigadores, el ciego era prácticamente inexistente, había un sesgo de selección porque eran personas religiosas y se les llevó a una iglesia. Sin embargo, el primer estudio que realizó Roland Griffiths, lo publicó en el 2006, pero lo empezó a hacer en 1999, y es el primer estudio que inaugura esta nueva revolución psicodélica en la que nos encontramos ahora. Es el primer estudio
en el cual se retomó la investigación seria con psicodélicos, él consiguió que el 65% de las personas que toman psilocibina tuvieran experiencias místicas completas. Cuando hablamos de experiencias místicas completas, es un concepto que simplemente habla de tener más de una puntuación en una escala de experiencias místicas, ¿vale? Que cada uno definido de una manera diferente y que tampoco tenemos tiempo de profundizar en ello. Él vio que estas experiencias místicas, además, eran dosis dependientes, es decir, que los que tomaban dosis más altas de psilocibina tenían experiencias místicas más intensas, con más frecuencia, y en este experimento sí que tenía una metodología mucho más robusta. Era doble ciego, no había un sesgo de selección, los investigadores no habían tomado psilocibina tampoco. Uno de los pacientes y el placebo que utilizaban era metilfenidato. De hecho, uno de los pacientes tuvo una experiencia mística muy potente con metilfenidato. Y estos pacientes eran personas con enfermedades terminales, ¿vale? Lo que se empezó a ver luego, sobre todo después de este estudio con Griffiths, porque ya había estudios paralelos que mostraban experiencias similares, es que estas experiencias causadas con psicodélicos eran similares a las que se conseguían con ciertos tipos de meditación, y parece que el correlato neurológico, ahora hablaremos un poquito de ello más en profundidad, era también similar. Luego Rick Doblin, en su tesis doctoral, el fundador y director de MAPS, hizo un seguimiento a todas las personas que habían formado parte de este Good Friday Experiment 25 años después, y vio que solo por esta experiencia habían cambiado de manera muy duradera muchos actitudes, comportamientos, creencias e incluso estados de ánimo de muchas de las personas que habían participado. Entonces, cuando hablamos un poco del correlato neurológico, ahora aquí estoy hablando sobre todo también de un paper publicado por Roland Griffiths, que habla de experiencias místicas y psicodélicos, que también os recomiendo si queréis profundizar en el tema. Y habla un poco también pues, de las escalas psicométricas que utilizaron, y bueno, profundiza mucho en ello. Las correlaciona mucho con la Default Mode Network, que es una red neuronal. Se traduce a veces en castellano con red neuronal por defecto, pero es una mala traducción porque no es como la red neuronal que se activa cuando no estamos realizando ninguna tarea en concreto, ¿vale? Y parece ser que han encontrado una relación, sobre todo, entre la medial y la aparición de experiencias místicas introvertidas, que son estas experiencias que hablábamos completas de disolución del ego, y entre el lateral y la alteración de la percepción del tiempo y del espacio. Y sobre todo también vieron que había una disminución de conexiones a larga distancia y se mantenía la conectividad local. Que esto es muy interesante porque hace poquito ha publicado también Carl Harris y Carl Friston un paper muy interesante que ahonda en cómo los psicodélicos pueden explicar la psicopatología y habla de que cuando tomamos psicodélicos aumenta mucho la conectividad entre las distintas áreas, pero sobre todo a nivel local. Es como que aparecen distintas áreas pequeñitas locales muy bien conectadas, pero las redes neuronales grandes, ¿no? O globales se disuelven, no es posible identificarlas, ¿no? Uno está tentado de compararlo de manera al menos metafórica con también esta disolución del ego o esta disolución de la percepción global del yo. Y en el tema, el caballo de batalla, yo creo ahora, o uno de los caballos de batalla más interesantes en el tema de los psicodélicos, ¿no? Que es la importancia de las experiencias subjetivas. Ha salido hace poquito también un paper muy interesante que habla de que la neuroplasticidad de los psicodélicos está inducida por su actividad intracelular y por lo tanto podría haber psicodélicos que no causan experiencias psicodélicas que también tuvieran efectos psicoactivos. Y bueno, lo que ellos dicen es que tener experiencias místicas se correlaciona, al menos en los estudios que había cuando publicaron este paper, que sobre todo eran en depresión y en discriminación del tabaco, con una mejoría muy clara. Y por eso también defiendo, y lo podemos ahora hablar, que tener estas experiencias es muy beneficioso a largo plazo también dentro del ámbito terapéutico, además del ámbito personal o de la repercusión que puedan tener. Y aquí es donde os planteo un poquito las
la discusión, a ver si podemos tener una buena discusión sobre, claro, una experiencia que per se nos conecta aparentemente con un orden trascendental, es posible secularizarlas y utilizarlas sin tener estas asunciones ontológicas. Hay muchas personas que defienden esto, yo también personalmente, y ya me mojo. Creo que quizás el más conocido es Sam Harris, ¿no? Que defiende pues, una espiritualidad atea sin la necesidad de asumir pues, la existencia de un orden culto o de un orden más allá, ¿no? Ah, entonces, ¿cuál sería el valor metafísico de estas experiencias? ¿Podríamos mojarnos, podríamos utilizarlas para intentar profundizar nuestro conocimiento de la realidad o no? Eh, David Jaden propone también que las experiencias espirituales pueden mapearse y ellos hablan pues de que es posible en el futuro que haya como distintas dimensiones a lo largo de las cuales se muevan estas experiencias, aunque de momento no tenemos como mucha evidencia para poder establecer un paradigma que testar, ¿no? Una hipótesis a priori. Es muy interesante algunos estudios que están haciendo con DMT endovenoso, sobre todo en el Imperial College, porque permiten inducir experiencias espirituales muy intensas y de manera estable y sostenida en el tiempo. Y las están utilizando precisamente para hacer esta investigación fenomenológica de, de, cuál, de cuáles pueden ser sus características y profundizar en el conocimiento descriptivo de las experiencias. Habría que ver si tienen algún riesgo, porque como digo, la mayoría están descritas como positivas, pero sobre todo a los psiquiatras, pues seguro que el hecho de oír voces, la sincronicidad es un signo inequívoco o sea, no inequívoco, pero es un signo muy claro en muchos casos de trema, ¿no? De un trema presicótico. Eh, entonces, son en ocasiones un síntoma de un trastorno subyacente o eh, pueden ser experiencias que tengan sus riesgos per se. También se habla, pues eso, de cambios de paradigma y de creencias que no son congruentes con el sujeto. Y os menciono aquí el Dark Knight Project porque es un proyecto que está encargado es un proyecto colectivo que recaba experiencias negativas o dañinas de personas que las han tenido con la meditación porque a veces creo que creo que siempre es muy importante tener un poco como la perspectiva global de todo, ¿no? Tener como una visión más global de cómo son los fenómenos y casi todos los fenómenos tienen aristas negativas y con la meditación, por ejemplo, con los psicodélicos lo tenemos un poquito más claro, pero con la meditación a veces no está tan claro, ¿no? Y se han visto pues casos de, por ejemplo, temperamento franco de trastornos mentales severos. Entonces, y finalmente la cuestión que a mí personalmente me parece más interesante es, estas experiencias espirituales son marcadores secundarios de mejora, es decir, eh, cuando las tenemos significa que está ocurriendo algo en la mente que es sanador y son un síntoma más de esta mejora, o son las experiencias en sí las que son sanadoras y por eso tenemos que fomentarlas y se podría conseguir una eficacia similar a la que tenemos con psicodélicos, con otros métodos para alcanzar experiencias místicas. Y nada, quiero terminar la presentación con una foto del interior de la Sagrada Familia, porque creo que es como uno de los ejemplos más bonitos de cómo alguien intentó crear esta sensación de de magnificencia estética de manera arquitectónica, ¿no? Y Gaudí lo que intentó replicar aquí dentro precisamente era esta sensación de estar dentro de un bosque, de estar en la naturaleza y de estar rodeado por la divinidad, por el hecho de estar rodeado también por la naturaleza. Y nada, eso es todo. Espero eso, que haya un poquito de discusión y gracias por vuestra atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta, igual lo que podemos hacer es levantar la mano y si alguien ninguna tiene ninguna, pues sí, Adán. Bueno, podéis hablar si quieres, pero porque he visto que habéis puesto alguna en el chat, pero Adán, si puedes.
Ay, perdón, es que ese no es mi nombre, estaba aquí configurada la computadora. Ah, vale. Me llamo Frida y Ah, había vale. leído que, bueno, justo ustedes publicaron en su página, ¿no? De que ya estaba como comprobada que la psilocibina podía, no sé si es el término adecuado, pero curar o ayudar muchísimo en la depresión. Pero, o sea, ¿eso hay como algún artículo que ustedes nos recomienden como para leer acerca de esa conclusión a la que se llegó? Bueno, claro, o sea, todo esto o sea, estamos viendo que hay mucha mejoría en muchas personas que sufren depresión, pero todavía no hay evidencia suficiente, por eso los tratamientos no están comercializados, ¿no? Pero seguramente el ensayo más potente sobre esto sea el fase 3 que publicó Compass en el New England Journal of Medicine, creo que es como metodológicamente probablemente el más robusto. No sé si alguien también tiene alguna recomendación, que aquí hay mucha gente que sabe mucho. Yo te recomendaría que leyeras ese si quieres como un poquito de... Y luego creo que seguramente van saliendo revisiones sistemáticas cada poquito tiempo. Creo que hay una reciente sobre los efectos de la depresión, aunque en realidad estudios publicados hay muy pocos. Hay que yo conozca tres, que son el del Imperial College frente a citalopram, y el de cuatro, ¿no? El de Lyon Hopkins y el de los de la Universidad de Zúrich, que se han publicado hace poquito. Son resultados prometedores, pero no suficientes como para su comercialización todavía, pero es muy prometedores. Y por ejemplo, esto que mencionabas del DMT, también hace poquito publicaron que se está usando en Dinamarca para curar el trastorno de abuso de alcohol, ¿no? Sí, el DMT es la sustancia que se encuentra en el ayahuasca y en otras sustancias. Y se está investigando para muchos trastornos, y para el trastorno por uso de sustancias, también para la depresión. Y bueno, ya la última pregunta, ¿cómo distinguirías, por ejemplo, esta parte de la experiencia de sincronicidad con la psicosis, que pues es un síntoma real, ¿no? Claro, esta es como la pregunta más importantes, ¿no? También como clínicos. Em, y es una gran pregunta. Yo creo que ahí entra muy bien el concepto de emergencia espiritual, ¿no? De personas que experimentan síntomas muy parecidos a los psicóticos, pero sin repercusiones negativas a largo plazo, ¿no? Y al final yo creo que esto es lo más importante. Por un lado, que la psicosis no solo suele tener estas experiencias, sino que también tiene otros dominios de síntomas, ¿no? La aparición de creencias delirantes, las alteraciones sexoperceptivas, el discurso y el comportamiento desorganizados, y luego sobre todo la aparición de síntomas negativos, ¿no? Que seguramente sea lo más importante en un diagnóstico diferencial, pero sí que creo que podría haber casos que a priori pudieran parecer indistinguibles. Sobre todo también es muy importante eh, el matrimonio Groff, ¿no? Que son los que describen las emergencias espirituales, hablan sobre todo también de cómo son percibidas para la persona, ¿no? Si para la persona y en qué circunstancias se producen, y por qué se producen. Y bueno, ahorita mencionaste síntomas positivos y negativos, pero eso es de esquizofrenia, ¿no? Pero la Sí, psicosis también se puede presentar en la bipolaridad y en otros estados. sí, eso Entonces, es. ¿cómo entonces haces como el límite entre una bipolaridad y una esquizofrenia? Digo, siempre han estado como casi compaginados, pero ¿cómo se podrían distinguir en este caso? Entre una esquizofrenia y un trastorno bipolar. Bueno, estos son trastornos diferentes que tienen una serie de criterios diagnósticos, ¿no? Dentro de la psiquiatría, y que hay que evaluarlos de manera longitudinal, ¿no? En el trastorno bipolar pues había síntomas afectivos, y en la esquizofrenia a priori no. Pero volviendo un poco al tema más nuestro, ¿no? Que esto se nos iría un poquito hacia la psiquiatría, igual un poco fuera del tema de esta charla. De manera transversal, creo que a veces es muy difícil o casi imposible poder distinguir entre una experiencia espiritual per se y una experiencia y los inicios de un trastorno del espectro psicótico. Y por ejemplo, los pacientes esquizofrénicos, pues muchas veces tienen esta como sensación, ¿no? De que tienen una conexión divina o que son como elegidos o algo así. Mm, Y mm.
¿Cómo distingues esto de una verdadera, o no sé si se pueda delimitar así, una verdadera experiencia espiritual, ¿no? De un síntoma Sí, como disociativo. comentaba, de manera transversal es a veces muy complicado. Hay que entender eso, en qué contexto se producen, por qué se producen. Sobre todo es importante tener en cuenta, creo, lo que quizás no sabemos los clínicos a veces, es que en la mayor parte de los casos no se debe a una esquizofrenia, em, pero en otras ocasiones sí que puede ser el inicio de una esquizofrenia, sobre todo si estos síntomas, pues como digo, se acompañan de otros síntomas, ¿no? También que están presentes en los criterios diagnósticos, pues hay que tener mucho cuidado y seguramente tratarlo, claro. Gracias. De nada. Bueno, Juan, dime. Hola Oscar, ¿Qué tal? ¿qué tal? Perdona, mira, era una pregunta, quizá no es para elaborarla mucho, pero, y perdona la luz, es un poco rara. Em, ya, ¿qué diferencia hay? O sea, más bien, ¿crees que hay alguna diferencia entre el tipo de experiencias, no sé, espirituales o más allá de espirituales místicas o de todos los subtipos que mencionaba que a nivel fenomenológico sean diferentes cuando las experimentas en un contexto, digamos, religioso, dentro de, no quiero decir doctrina, pero dentro de un marco específico más allá de las que sean inducidas por sustancias, o crees que a nivel fenomenológico o cualitativo son lo mismo? O sea, supongo que esto es algo tan subjetivo que básicamente estoy preguntando por tu opinión. Claro, es que son experiencias que están teñidas de la cultura y de las creencias de la persona en la que las experimenta, ¿no? En el Good Friday Experiment parece que eran experiencias religiosas muy intensas que no se distinguían claramente de las que se pueden experimentar sin sustancias, ¿no? O dentro de trastornos neurológicos incluso también, ¿no? Se ha hablado de que San Pablo pues, era un epiléptico. Dostoyevsky, ¿no? Describe unas experiencias místicas intensísimas. Habla de que por una de esas experiencias toda su vida habría merecido la pena, ¿no? Y canjearía toda la longitud de su vida por esos 5 minutos que tenía antes de tener una crisis epiléptica, en los que tenía experiencias místicas muy intensas. Am, lo único que se me ocurre es la posibilidad de que tú te autoinduzcas la percepción de que es algo diferente por el hecho de que estás tomando una sustancia para inducírtela y estás decidiendo el momento en el que te la estás tomando. Pero hasta donde yo sé a nivel descriptivo o fenomenológico, no hay una diferencia clara. O sea, lo pregunto porque esto tiene muchas implicaciones, ya también como de carácter metafísico en el sentido de, entonces la experiencia de Dios es algo simplemente neuromediado. Ah, Pero sí, claro, porque sí, fenomenológicamente o etiológicamente incluso son lo mismo cuando proviene de un estado neurológico inducido por sustancias, entonces, de nuevo, solo lo pongo al debate, ¿qué sentido tiene la religiosidad? bueno, ellos, eso, Jaden y hablan un poco de esto directamente y adoptan una actitud un poco de equidistancia, ¿no? De que no pueden responder directamente a eso. Hay personas que han tenido experiencias religiosas o espirituales o místicas y han decidido igualmente ser ateas. Bertrand Russell, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante que habla de tuvo una experiencia mística que le cambió mucho, él era además un depresivo y después de la experiencia mística pues dejó de ser un depresivo sin ningún desencadenante claro y sin dejar de ser ateo después. Eh, Claro, es un poco lo que comentamos también del amor. Tú sabes que cuando te enamoras hay una serie de reacciones neuroquímicas que ocurren en tu cerebro, por eso no hace que dejes de querer a la persona, o que no sientas el amor por esa persona de manera más clara, ¿no? Eh, y nos lleva un poco también al tema del problema duro de la conciencia, ¿no? Si todo es materia, entonces los fenómenos pueden ser subsumidos dentro de la materia. Yo diría más bien a mí me gusta más el concepto de propiedad emergente, ¿no?
Y sí que lo que sí que creo es que no podemos, por el hecho de que haya experiencias espirituales, asumir que Dios existe, ¿no? O que hay un Dios. Pero tampoco creo que podamos negarlo si las correlacionamos completamente con alteraciones o cambios neurológicos. Sí, ¿no? Y como opino que en el contexto en el que estamos, que es terapéutico, al fin de cuentas, independiente de, o sea, el tema metafísico, incluso casi que no es directamente relevante, es al fin de cuentas la eficacia simbólica que tiene la experiencia en última instancia, en este contexto en el que estamos nosotros. Exacto. Luego, Santino presentó en su Journal Club los cambios de creencias que ocurren después de los tratamientos con psicodélicos. Y creo que es muy importante también tener en cuenta no solo eso, que pueden ser beneficiosas dentro del contexto simbólico, ¿no? O por su forma, independientemente del contenido, pero también pueden ser peligrosas por este mismo motivo, ¿no? Es decir, personas que cambien sus creencias hacia creencias aberrantes o incoherentes con lo que pensaban antes dentro de este estado subjetivo, sobre todo si son inducidas dentro de un paradigma concreto. Por eso en la terapia con psicodélicos que se hace en Occidente se intenta minimizar el componente cultural y las intervenciones dirigidas de los terapeutas, porque creo que también pueden tener un riesgo hacia el opuesto, ¿no? A que sean peligrosas por este mismo motivo, ¿no? Gracias, gracias por todo, Oscar. Está muy bien la presentación. Hola, Tony. Me decías lo del PDF. Sí, lo puedo intentar conseguir. De hecho, creo que se me ha vuelto a olvidar grabar la presentación, así que os la mandaré en PDF. Siempre se me olvida. Ah, no, es que la estoy grabando, es que la estoy grabando. Vale, pues entonces estará la presentación subida en YouTube, seguramente, ¿vale? La subiremos a YouTube, a nuestro canal. La compartiremos. De acuerdo. ¿El canal cuál es? Porque a mí me llegó el enlace de una forma así un poco errática. O sea, Y- esto sí, lo difundimos por bastantes sitios, pero nosotros somos la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, ¿vale? Y pues Ujú. tenemos un canal de YouTube donde no hemos subido muchas charlas porque muchas se nos ha olvidado grabarlas, pero esta sí que la hemos grabado, entonces esta sí que la subimos. Perfecto, gracias. De nada. Vale, chicos, pues nada, si nadie tiene nada más que preguntar, lo dejamos aquí. Y eso, muchísimas gracias por haberos unido. Espero que os haya gustado. Que vaya muy bien. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.